Muy bien, la lectura de hoy se encuentra en el el libro de los Hechos, ¿sí? La segunda carta de Lucas, el libro de los Hechos, el capítulo 26. Capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final, desde el versículo 1 hasta el versículo 32. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Dios le hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a las gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron, aparte hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera pelado a César?» La palabra de Dios. Muy bien, oremos. Padre, bendice esta palabra, ilumínanos con la fuerza de tu Espíritu Santo. El día de hoy, Señor, nos regocijamos de que esta palabra llega a nosotros a través de los años, a través de la distancia. En otros lugares, en otro tiempo, se realizó estas cosas, y nosotros aquí, en la parte norte del continente americano, lo leemos, y lo leemos en español, como en inglés también, para tu honra y gloria. Gracias por escuchar por escuchar esta oración, bendecir esta palabra, y te pido que bendigas a aquellos que miran en los hogares, para que donde quiera que ellos estén, este mensaje pueda llegar a los corazones de ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. En la mañana hablamos también de este texto, pero hoy en la tarde voy a abordarlo desde una perspectiva distinta, ¿ok? Y quiero, antes de iniciar, recordarles a ustedes que el autor de este libro es Lucas, y quiero hablar específicamente acerca de la luz y de las naciones, de la luz y los gentiles. ¿Por qué Pablo en el encuentro se encuentra con una luz grande que resplandece sobre él? Y luego se repite aquí que él va a ser luz para los gentiles, va a anunciar a Cristo como luz para los gentiles. Y este mismo Lucas, él nos muestra en un pasaje de la Biblia que nosotros vemos en el capítulo 2 del libro de Lucas. El mismo autor de este libro nos dice que Simeón había esperado por mucho tiempo la llegada del Mesías en medio de la oscuridad. Y cuando el Mesías llega, él lo recibe pequeñito, bebito, y le da la bendición. Y él dice: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz». Este dicho se llama el Nunc Dimittis, porque empieza así en latín. Ahora, Señor, Nunc Dimittis, que significaría ahora despides, ¿no? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todas las naciones. Luz para revelación a los gentiles, o sea, luz para revelación a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Eso fue la forma como lo bendijo Simeón cuando Cristo fue presentado para la circuncisión. Entonces, esto nos muestra aquí que lo que está Pablo predicando en realidad es el mensaje de la luz en medio de la oscuridad. Hace poco hemos tenido a nosotros le llamamos apagón, ¿cómo se dice? Blackout. Sí, un apagón, no hay luz, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes no se les fue la luz, pero hay otros que sí, pasaron mucho tiempo sin luz y sin energía eléctrica, ¿no? Y fue difícil, pero eso no es nada comparado a lo que hay gente que vive en el mundo por mucho tiempo y muchos años sin energía eléctrica. Yo les digo a aquellos que son de Colombia y también del Perú, de otros lugares,
entienden la lucha contra el terrorismo. Usualmente los terroristas lo que hacían eran volar las torres eléctricas y de un momento a otro ponían a toda la ciudad en oscuridad, ¿no? Esa era su forma, su modus operandi. Y era terrible. Y usualmente a veces elegían el momento festivo. Era Navidad o Año Nuevo, ¿no? Y la gente estaba ahí celebrando la Navidad, bailando con la luz. ¡Pum! A medianoche volaban un par de torres y en oscuridad todos. Bueno, había unas ciudades que empezaron a generar fuerza eléctrica para aquella luz. Pero sea como fuere, nosotros sabemos qué es la oscuridad y sabemos que hay un contraste con la luz. Y la Biblia nos dice que el pueblo que estaba sumido en tinieblas vio gran luz. Y luz resplandeció sobre el pueblo. Fue cuando Cristo nació, cuando Cristo vino. Significa que Cristo vino como la luz a las tinieblas. Y entonces este es el mensaje que aquí Pablo está anunciando y está predicando frente al gobernador que representa el poder de Roma, Festos, y frente al rey Agripa, que representa el poder judío. Yo lo mencioné antes que Judea estaba bajo Roma, entonces le permitían tener su rey, entre comillas, porque ellos tenían que aprobarlo, y ni siquiera era judío totalmente, la línea de Herodes. Agripa era uno de los descendientes de Herodes. Pero ahí estaban ambos poderosos, tanto el poder local, con el rey, y el gobernador Festo, que representaba al emperador, aquel que englobaba todos los reinos. Y entonces Pablo es presentado ante él, y Pablo ejerce su defensa, pero al ejercer su defensa, él también, no solo ejerce su defensa, sino presenta el evangelio, la palabra de Dios. Y él se acoge a este principio, que él predica la luz que hace esfumarse las tinieblas, ¿ok? Vamos a ver aquí, la primera cosa que nosotros vemos es que esta luz que predica es algo, no es algo nuevo, sino es algo del pasado. Escuchen ese principio es muy importante. No es algo nuevo, sino es algo que viene de la antigüedad. Miren, ¿dónde lo vemos esto? En la defensa de Pablo, él dice lo siguiente, que él tiene esperanza, y esa es la luz. La luz es como una esperanza. Tiene esperanza. En el versículo 6 dice, él dice lo siguiente, que por la esperanza de la promesa de Dios, promesa que hizo Dios a nuestros padres, o sea, está hablando él de una luz que no nació hoy, sino que ha estado anunciada hace siglos y siglos. Pablo está diciendo, mira, yo no soy un inventor de una nueva religión. Yo no estoy creando una nueva religión. Yo vengo aquí predicando una esperanza antigua. Una esperanza antigua, pero que es real, que fue anunciada a Abraham, Isaac y Jacob. Esa esperanza que Simeón esperaba también. Y la esperanza a veces es como una luz que se va apagando en las tinieblas, es verdad. ¿Alguna vez has tenido esperanza de algo y pareciera que no resulta? Y pareciera como una velita que se va apagando en las tinieblas. ¿Verdad o no? Sin embargo, esa esperanza no se acaba. La esperanza de los judíos era como esa. Por eso en los profetas se anuncia diciendo que no, ese pabilo ardiendo no se esfumará. ¿Saben qué es un pabilo? Es un hilo. Es como que se está apagando. ¿Han ustedes encendido una fogata? Y a veces pareciera que ya está apagando. Entonces ustedes lo avivan y prenden. A veces pareciera que no se va a prender. Y después de un rato termina encendida. Así era la esperanza del pueblo de Israel. Simeón era anciano. Parecía que ya no iba a venir el Mesías. Pero Dios le había prometido a él, tú con tus ojos vas a ver al Mesías. Y aquí Pablo, la Biblia dice que él creyó en esperanza. Él estaba prisionero en la oscuridad, porque esas mazmorras había mucha oscuridad. Él estaba prisionero, sin embargo, él tenía en su corazón la esperanza antigua. La esperanza antigua. Mire, una de las cosas que yo quiero animarles a ustedes, yo no quiero no solamente darle la leche espiritual, ¿ok? Hoy día, sino también un poco la carne sólida del Evangelio.
porque yo sé que ustedes leen la Biblia, los que están presentes aquí, es importante esto, que nosotros no pensamos, aquellos que leemos la palabra de Dios el día de hoy, estamos leyendo esta palabra, nos damos cuenta de que en realidad Pablo no inventó la iglesia cristiana. Él está diciendo aquí, esto es antiguo, esto viene desde los padres. Y si ustedes escuchan a muchos de los predicadores del día de hoy, ellos les van a decir que la iglesia cristiana empezó en el libro de los Hechos. La mayoría de ellos les van a decir eso, ¿ok? No, la iglesia cristiana inició en el libro de los Hechos. Cuando ustedes escuchen eso, ustedes digan falso. No, la iglesia cristiana inicia desde los padres en el Antiguo Testamento. Por eso que el antiguo pacto y el nuevo pacto vienen a ser un solo pacto, el pacto de gracia. Entender esto es importante, ¿por qué? Porque muchos creen de que el Antiguo Testamento no tiene una fuente de conocimiento para nosotros. Y aquí todo el argumento de Pablo es, miren, yo no le estoy enunciando otra religión. Eso es lo que yo estoy enunciando, yo estoy interpretando la religión de la manera correcta. Aquellas personas que escudriñan la Escritura y no entienden, por eso Cristo dijo, escudriñáis las Escrituras y no entendéis que ella habla de mí. Ellos habían perdido la marca, pero en realidad era una esperanza, era una luz antigua, una luz que ya existía, que era prometida. ¿Ok? Es muy importante. Aquí está la esencia de ser reformado. Ser reformado no es algo que es de hoy, sino es algo que viene de la antigüedad. Una persona que no es reformado cree que la iglesia empezó ayer. Hay gente que cree que su iglesia, el inicio de la fe es cuando su iglesia inició. Ahí empezó, una visión vio y ya inicia una iglesia, ¿no? Cada uno inicia una iglesia porque vio una visión. Pero en realidad la palabra de Dios nos dice que Pablo, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, él no dijo yo estoy iniciando la iglesia. Él dijo yo estoy predicando una esperanza antigua, una luz antigua, que hoy día la estoy haciendo brillar en medio de las tinieblas. Siglos y siglos y siglos y siglos. ¿Ok? El Nuevo Testamento nos narra solo, es importante porque ahí está la culminación de las profecías, pero el Nuevo Testamento nos narra ¿cuánto tiempo? Un siglo. El Antiguo Testamento, ¿cuántos siglos nos narra? Muchos siglos. Muchos. Por eso es importante leer la Biblia y leer el Antiguo Testamento y aplicar el Antiguo Testamento a partir de Jesús. Y eso es lo que dice él. A mí se me juzga por esa esperanza. Dice, pero miren, dice algo más, versículo 7. ¿eh? Hay una promesa, ¿ok? Una promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Él no dice las 12 tribus de Israel. No, él dice nuestras 12 tribus. Porque él pertenece a la esperanza judía. Y si usted es un creyente, es un cristiano, no hay distinción entre la fe judía y la fe cristiana si la fe judía está enfocada en Cristo. ¿Okay? El problema de la fe judía el día de hoy es que ellos han rechazado a Cristo. No aceptan la venida del Mesías. Pero en realidad la esperanza del pueblo judío es la misma esperanza de la fe cristiana. La iglesia es el Israel espiritual. Es el pueblo de Dios. No hay otro pueblo de Dios. No son dos pueblos de Dios, es un solo pueblo de Dios. Dios usó este remanente de judíos fieles para construir su iglesia. Las promesas del Antiguo Testamento y las promesas del Nuevo Testamento están enfocadas en el Israel espiritual, en la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, yo soy judío, pero yo creo en Cristo. No, eso es lo que está diciendo él. La luz es antigua, pero ahora viene a brillar en medio de las naciones. Muy bien, vamos ahora a ver cómo esta luz, no solamente es una luz antigua, pero también es una luz personal, ¿ok? Aquí está lo tricky, lo difícil, porque mucha gente se centra en lo que es antiguo y tradicional, pero no aplica lo personal. Otra gente se centra solo en la persona y no ve lo que es del pasado, lo tradicional. Entonces aquí nos muestra la palabra de Dios que Pablo narra su conversión y habla de que esa luz vino a él en forma personal. Miren lo que dice aquí. Cuando mediodía, versículo 13, cuando mediodía reyendo
por el camino, o sea, hacia Damasco, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Es decir, que él no solamente predicaba una luz de la esperanza antigua, sino que esa luz vino hacia él. Como mencioné antes, es interesante que Dios escogió traerle esa luz a Pablo al mediodía. ¿En qué momento brilla más la luz? Bueno, ahora yo sé que Isaac y otros instalan LED lights, ¿no? Que tú los pones y como que engaña, pareciera que fuera mediodía, ¿no? Pero en aquel tiempo no existía eso, y aún así nada va a competir con la luz del día, porque es la creación, ¿no? Pero Dios escogió el momento de más luz natural, por decirlo así, para anunciar su luz. Miren, yo me hubiera imaginado de que Pablo iba en la noche, ¿no? En su caballo, lo que sea, en su camello, iba en la noche o en su carreta, y entonces, en la noche, ¡pum!, ve una luz. Claro, cualquiera se sorprende al ver una luz, ¿no? Eso no pasó aquí. Lo que está pasando aquí es en el mediodía, cuando hay más sol, en más luz natural, aparece la luz sobrenatural de Cristo. Y lo ciega a él. Viene la luz, más fuerte que el sol. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, una luz que los tiró a todos a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, este era Cristo: Saulo, Saulo. Repito a veces Saulo porque es algo personal. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te des dar cosas contra el aguijón. Y aún Pablo lo dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese toque personal tiene que existir, ¿ok? Cristo viene a usted y le dice: Isaac, Isaac. Martín, Martín. Samer, Samer. Oscar, Oscar. No significa que usted lo va a escuchar audible. Nosotros no creemos en ese tipo de revelaciones el día de hoy. Pero significa que usted tiene que sentir que esa presencia personal viene a usted y que hay un cambio en el corazón. Por eso Pablo dice: yo pasé de oscuridad a luz. Ese cambio hay en él, es algo personal. No te cuenta una historia, sino te cuenta un acontecimiento que es real, que es personal. ¿Cómo uno va a predicar de la fe si es que no ha experimentado ese encuentro personal con Dios? Miren, aquí entonces le dice: tú ves esta luz, yo te voy a usar a ti para anunciar la luz. Eso es lo que significa aquí la luz. Dice el versículo 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Recuerden, Pablo quedó ciego, ¿no? Para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz. ¿Qué significa convertir de las tinieblas a la luz? De Satanás a Dios, para que reciban por la fe el perdón de pecados a santidad, a la herencia de la santidad. Eso es lo que dice aquí la palabra, ese es el cambio. Eso significa la luz. ¿Saben que cuando una persona está en la oscuridad, ni siquiera se da cuenta de sus pecados? Ni siquiera se da cuenta de sus pecados. Ya le contaba la historia que mi padre, don Benjamín, me contaba de una historia de unos hombres que cayeron prisioneros en un reino y los pusieron en unas mazmorras bien al fondo. Y al inicio ellos no podían ver luz, cuando llegaron no podían ver nada porque estaba en una plena oscuridad. Pero con el paso del tiempo empezaron ellos ya a ver cosas alrededor. Sus ojos se acostumbraron a la luz, a tal punto que se olvidaron de que había luz. Aprendieron ya a caminar sin la luz. Y a veces ocurre eso con la gente que está en tinieblas. Ellos no conocen la luz, ellos creen que no necesitan la luz. Definitivamente, piensan que no la necesitan. Sin embargo, Pablo está enviado a predicar a grandes y chicos que están en tinieblas. Esas dos personalidades allí, Festo y Agripa, ambas personalidades están en tinieblas. Y Pablo les está predicando. Y miren, ese toque personal, Agripa lo siente. Primero Festo no lo siente, le dice: no, tú estás loco, le dice, porque para los griegos es locura.
para los judíos es blasfemia, pero en el momento que habla, le pregunta, le dice, usted cree, rey Agripa, ¿verdad? Usted cree a los profetas. Saben que lo pone Agripa contra la pared. No sabemos exactamente si Agripa quiso creer o no. Si fue una ironía, por poco me convence ser cristiano. ¿Por qué? Porque si él decía que no cree a los profetas, obviamente iba a estar en contra de todos los judíos, porque todo el pueblo de Dios cree en los profetas. Y si decía que sí, significa que tenía que creer en el Mesías. Significa que ese testimonio de Cristo era real. Entonces, él se escapa haciéndole una pregunta a Pablo. Le dice, o una expresión, por poco me convences a ser cristiano. Y él le dice, sea por poco o por mucho, yo quisiera que usted fuera como yo, oh rey Agripa, pero sin estas cadenas. Es decir, para predicar la palabra de Dios. No se achicó, no se acobardó Pablo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese toque personal fue sentido. Cuando hablemos con nuestros amigos, hablemosle de ese elemento personal. Tenemos que ser cuidadosos en no ofender. Por eso él dice excelentísimo Festo, ¿no? Pero debemos nosotros llegar siempre a la gente a llevarles ese lado personal. ¿Qué es lo que tú piensas de Jesús? Así como Pablo pregunté, who are you, oh Lord? ¿Qué es lo que usted piensa de Jesús? Pregúntele a su amigo, a su amiga, a su vecino, ¿qué es lo que usted piensa de Jesús? Que haya ese encuentro. Y quiero hablaros que la luz no solamente es antigua, no solamente es personal, sino, para terminar, la luz persevera, no se extingue, es futura, no tiene tiempo, pasado, presente y futuro. Miren lo que dice aquí. La palabra de Dios dice que los judíos intentaron matarlo, los gentiles también intentaron matarlo, ¿no? Pero Dios lo preservó. Versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Persevero, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Es decir, él predica y persevera, predicando la resurrección. Y nosotros vemos aquí un ejemplo de perseverancia. Un ejemplo, perseverancia implica que no hay que quedarnos cortos delante de chicos y de grandes, ¿ok? No debemos sentirnos menos, no por lo que somos, sino por quien nos envía. Él que nos envía, que es Cristo, nos envía con autoridad. No importa si estamos en cadenas, no importa si no tenemos un traje bueno para usarlo. Lo importante es que tenemos ese mensaje de la resurrección para predicarlo. Y tenemos que acostumbrarnos a predicar a chicos y a grandes. Significa que pequeñitos y altos, es verdad. Pero también significa personas que quizás son aparentemente para el mundo no importantes, o personas que son muy importantes. A veces tenemos esa tendencia, ay, pero esa persona, ¿por qué le voy a hablar de Dios? No entiende, ¿no? Es muy, muy ignorante. No, eso no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios uno tiene que explicarlo, aunque sea un niño, aunque sea una persona que no sabe leer, explicar la palabra de Dios. Si usted no puede anunciar el mensaje de Dios a un niño, entonces no entiende, no ha aprendido el llamado de Dios. Tenemos que enseñarlo a uno que no sabe leer, aunque sea ignorante, lo que sea. Ahora, a veces estamos ante esa persona es muy importante, ¿no? ¿Qué va a querer escuchar el mensaje de Dios de mí? ¿No? Yo soy de la iglesia pequeña, que le predique el pastor de la iglesia grande, que es una personalidad, ¿no? Que se entiendan entre grandes ahí. No, Pablo no esperó eso. Pablo no se acobardó y predicó el evangelio a pequeños y a grandes. Porque él no predicaba su propia palabra. Él dice, no estoy añadiendo nada, estoy predicando esa esperanza antigua, que es personal, que es presente y que es eterna. Vamos a orar a Dios para que eso sea verdad en nosotros. Señor, te ruego por esta pequeña, este pequeño tiempo que nosotros hemos tenido en meditar esta palabra. Señor, ayúdanos, sea en este pequeño tiempo o en mucho tiempo, a poder aplicar esta verdad en nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos que escuchan en los hogares y los que están presentes aquí
en el centro de Greenville, de esta congregación Emmanuel Upstate. Te ruego que toques nuestro corazón, nos ayudes a entender esta luz que diste, que anunciaste, que prometiste a nuestros padres, que venga a nuestro corazón en forma personal y que permanezca para siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La bendición de Dios sea con todos nosotros. Déjenme darles una bendición al terminar. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos vosotros. Señor, yo te pido especialmente que consueles las familias que están en tristeza en estos momentos, aquellos que han perdido familiares debido a los diferentes problemas, entre ellos el COVID-19. Señor, tú los tienes descansando en tu reino. Ellos han peleado la buena batalla, ellos perseveraron como Pablo. Pero yo te ruego, Señor, por sus familiares que están todavía en este mundo y que tienen que llevar esa esperanza. Te ruego por todos ellos que a ti elevemos una plegaria unidos este día. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.